Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 77. Capítulo Luxville. Texto del capítulo. A la mañana siguiente, Issei se enfrentó a una decisión. Les contó a los Gremory sobre la advertencia de Atenea. Obviamente, como invitado, se suponía que debía asegurarse de que no pasara nada malo durante su visita a la casa de Rías, y ya se sentía bastante mal por todo el caos que atrajo a Kuo. Así que la mejor manera de adelantarse al desastre que se avecinaba sería avisarles a los demonios que tal vez debían prepararse. Sonaba simple, ¿verdad? Solo me preguntarían cómo lo sé. Y no podía decirles exactamente que la diosa con la que tuvo una cita decidió hacer una llamada mágica para advertirle. Eso solo lo haría sospechar. Además, no les he contado a mamá y papá sobre Atenea. Había estado tan feliz de tener una cita que se olvidó por completo de contárselo a ninguno de los dos. Sin mencionar que la cita fue arruinada por las otras hermanas gorgonas. Si les decía algo, tendría que explicarles que técnicamente tenía a otra diosa ahí fuera buscándolo. Se enojarían con él por no compartir esa pequeña información. Así que Issei decidió que la mejor manera de manejar esto era siendo discreto y llevar la advertencia a alguien que pudiera encargarse de decirle a la pareja Gremory mayor sin alertar a nadie. Lo que significaba que solo había una persona en la que podía pensar. Entonces, antes del desayuno, le había preguntado a su tía dónde podía encontrar a Rías, quien había respondido teletransportándose hacia él y caminando con el campeón y a su habitación. Lo cual, aparte de parecerse mucho a la habitación de un otaku, era en realidad muy normal. Ligeramente relajado, incluso, lo que significaba que pudo sentarse con bastante calma en su cama, cuando ella prometió ayudarlo con cualquier cosa que necesitara. Y no de la forma en que lo habían hecho las sirvientas. Porque ella realmente quería ayudar con sus luchas de campeone. No las luchas de campeone. Especialmente porque Buchou ya estaba acostumbrado a la locura que surgía a su alrededor y ayudó con el desastre de Luao cuando lo necesitaba. Entonces, obviamente ella sería la que tendría las mejores probabilidades de tomar las noticias de una manera tranquila y mesurada, ¿verdad? Atena. ¿Verdad? Buchou. Necesito que hables con discreción. No queremos asustar a todos, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sigue aquí. Genial, ahora lo estaba sacudiendo. Para empezar, no estaba aquí. Se apresuró a explicar. Fue una especie de proyección mental. Creo que solo yo pude verla. Él mismo desconocía los detalles, pero poder ver, oír e incluso sentir una proyección era sin duda algo fuera de lo común. Aunque no iba a explicar eso último. No estaba de humor para que lo interrogaran más sobre lo que habían hablado, o el estado en que estaban vestidos. ¡Ay! Esa serpiente. Me atacó en una marcha nocturna. Esperaba algo de resistencia, pero ¿qué demonios estaba pasando? Apareció en tu cama. ¿Qué? Solo llevaba un camisón. ¿O intentó hacerse la lolicón, con un pijama tan mono y llamarte Oni-chan? La voz tan tierna era más que un poquito desconcertante. Por favor, no vuelvas a hablar con esa voz. Mira, a que no tiene el ara controlado, pero yo planeaba ir más al estilo Ohousama. Incluso tenía mi atuendo planeado para cuando apareciera en tu cama, pero mis padres me retrasaron hasta que ya te dormiste, aunque la nobleza de mamá es frustrantemente excitante y esperaba retrasarte al menos un poco. Rías, por favor, más despacio. No tengo ni idea de qué pasa. Y enviaste a esas criadas monstruosas a mi habitación. Eran mujeres muy peligrosas. Agitó la mano con desdén. Se aburrieron después de pasar siglos aprendiendo a matar gente. La mayoría de las veces solo intentan seducir a papá. Pero la mitad del tiempo está demasiado ocupado leyendo como para darse cuenta de que se han caído y no llevaban ropa interior. Issei sintió calor en la cara y tuvo que comprobar que no le sangraba la nariz de repente. Claro, era un cliché del anime, pero en su día a día ocurrían cosas más raras, y lo que imaginaba era escandaloso. Justo hasta que se le ocurrió algo muy importante. Espera, ¿a tu mamá le parece bien? Encogiéndose de hombros, el pelirrojo siguió murmurando sobre Atenea antes de responder por fin.
Sí. Ella fue quien montó el harén de batalla. Cuando papá era, otra mamá y montaba en camello por el barrio vacío de Arabia. Todavía se consideraba hombre. En aquel entonces, desconcertaba a los humanos. Era mucho que analizar. Así que lo que hice y iba a hacer era archivarlo y borrarlo de su memoria para poder mirar al hombre directamente a los ojos más tarde y no imaginarlo montando un camello en lencería. Bueno, sí, apareció en mi habitación por la noche, pero sobre todo hablamos. Hizo una mueca cuando ella giró la cabeza hacia él. Casi todo. 90% hablando, 10% abrazos ligeros. No mencionaste qué llevaba puesto. ¿En serio, a qué venía tanto enfoque? Rías. Dios hereje. Advertencia críptica. Peligro inminente para mi vida, y probablemente para la tuya. ¿De verdad le guardaba tanto rencor a Atenea? ¿Y le crees así sin más? ¿No fue ella quien te usó como cebo para esas otras diosas? Issei intentó no distraerse con la demonio enfurruñada. Era muy difícil hacerlo cuando cruzó los brazos y cogió pecho. Esos botones ya estaban sufriendo. Y sus ojos también. Bueno, por decirlo de alguna manera, confío en que seas sincera, Rías. Tragó saliva. Y confío en que ella actúe como Atenea. Parece que así es como ella, lo haces a propósito. Sí. Sin dudarlo ni un segundo, la demonio entrecerró los ojos y se decidió por algo. Recuéstate en mi cama. ¿Qué? ¿Qué? La boca de Issei se concentró en sus pensamientos. Necesito comprobar si te hizo algo. Ahora, recuéstate. Normalmente, Issei estaría encantado al oír semejante petición. Sin embargo, a pesar de acceder, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Que la demonio pelirroja parecía más nerviosa y tensa de lo que esperaba. ¿Era cosa de los demonios o de Atenea? ¿Sí? Gritó. Lo siento. Manos frías, tenía las manos muy frías. No siento nada raro. A menos que te haya hecho comer algo. No hay repelencia. Esta debía ser una de las formas más extrañas de ser tocado por una chica guapa. Issei ni siquiera estaba seguro de si debía alterarse o no. Y el brillo inquisitivo en los ojos de su amigo no le indicaba cuál debía sentir. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo en realidad? Leí que el poder divino resuena en mayor cantidad cuando se expone al poder demoníaco. En teoría, habría puntos en tu cuerpo que podrían reaccionar si alguien los manipulara desde dentro. ¿En serio? ¿Eso existía? ¿Cómo lo sabes? Estudié dioses herejes e interacciones de poderes demoníacos. Una lectura muy larga y aburrida. Pero vale la pena cuando alguien te lo resume. Enseña algunos trucos interesantes. Eso funcionaría con mi cuerpo. Los campeones son inmunes a hechizos y cosas así. Además, era su impresión o sus manos estaban bajando por su espalda. Quizás, pero en teoría, una mayor concentración por zona de menor exposición debería mitigar el rechazo. Solo debo tener cuidado de no extenderme demasiado y el poder divino dentro de ti reaccionará. Eso, era bastante interesante. Issei no lo había pensado. ¿Por qué no hacer algo así antes, entonces? Cuando estábamos entrenando. El demonio suspiró. No puedo mantener el control desde muy lejos. Graifia dice que necesito ser paciente y trabajar en ello poco a poco. Así que Akeno y yo ideamos diferentes estrategias para compensar la falta de fuerza bruta. Para entonces, sus manos habían dejado su espalda y se cernían tímidamente sobre su cintura. Bukchou. Dame un segundo, me estoy concentrando. ¿En qué nos centramos exactamente? Al parecer, esa zona debía de ser importante, porque se detuvo sobre ella durante unos buenos 30 segundos antes de bajar a sus muslos. Por fortuna, no tardaría en terminar la inspección que estuviera haciendo, dejando a Issei decepcionado y confundido a partes iguales. ¿Entiendo? Preguntó el demonio, pensativo. No detecté irregularidades ni concentraciones inusuales de poder divino en tu cuerpo, así que no parece que sea algún tipo de hechizo que los conecte. Aún así, es preocupante que una diosa pueda hablar con alguien en lo profundo de nuestro territorio y dentro de la mansión. Y había algo en tu pecho. Entrecerró los ojos, consciente de a dónde podría llevar esto. Si me quito la camisa, tú también tendrás que hacerlo. Ella rió.
Si solo hace falta eso, claro. Y así, observaba cada movimiento, cada rebote, cada bamboleo de algo con lo que había fantaseado mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y no se quedó boquiabierto porque Rías actuó como si fuera normal, lo que le hizo rezar a la genio demoníaca lujuriosa que diseñó un linaje mientras aplaudía en agradecimiento. Gracias por la comida. Sabes, oí que solías ser muy mirón. Me sorprende que no intentaras algo antes. Tragando saliva, la miró a los ojos, luego los bajó, los volvió a subir, y se obligó a concentrarse. Al menos mientras hablaban. No sabía que era una opción. ¿Por qué no lo sería? La pregunta era casi inocente. ¿Estás diciendo que te acostarías conmigo si te lo pidiera? Fue un error. Su sonrisa burlona se convirtió en una lasciva. Si solo fuera a dormir, claro. No me importa un osito de peluche. Francamente, Issei sintió que el corazón le iba a estallar al toser varias veces seguidas. ¿Todos los demonios eran así, o acaso Issei tuvo la suerte de conocer a Rías Gremory? No pudo evitar reírse torpemente, por si acaso era una broma. ¿Seguro que deberías decirle esas cosas al malvado rey demonio de Japón? No te imaginas las cosas que dicen de mí. Inclinándose hacia adelante, Rías le dedicó una sonrisa burlona. Supongo que no saben lo romántico que eres. ¿Quién más se enamoraría tan a menudo de sus enemigos naturales? Amor era una palabra un poco fuerte. Bueno, así que puedo encariñarme. Rías puso los ojos en blanco. Te sonrojas más porque te gustan las locas que cuando me quité la camisa. No estás evadiendo las acusaciones. Y esa es una de las razones principales por las que hablé con Aika, después de todo. ¿Hablaste con Aika? Sí, eso es lo que acabo de decir. ¡Pai! Gritó el campeone, dejándose caer hacia atrás. Tú también. Fue un poco reservada con algunos detalles, pero al parecer lograste ayudarla bastante mientras yo estaba aquí abajo leyendo tomos polvorientos. Se suponía que Quo era mi responsabilidad, ¿sabes? Así que me siento un poco mal cuando oigo que pasó algo y no puedo hacer nada al respecto. Probablemente se refería a la vez que la ciudad fue maldecida, aunque Issei no estaba seguro de si podría haber hecho mucho entre Donnie, Bali y la poseída Aika. Y tal vez ese era el punto al que quería llegar. Debía ser horrible no poder hacer nada al respecto. Tus amigos también me dijeron algunas cosas. Por el precio justo, claro. Issei tragó saliva con dificultad. No estaba seguro de si le gustaba a dónde iba esto. Tenía miedo de preguntar, pero tenía que saberlo. Sé cuál fue el precio. Matsuada y Motoama querían verme desnudo, como tú cuando hiciste mi estatua. Después de dejarles claro que eso jamás pasaría, decidimos que no los denunciaría a la policía por acoso sexual. Y, tras llamarte cabrón cruel, ambos me contaron todo lo que quisiera saber, siempre y cuando te resultara un poco embarazoso. Gruñó. Voy a prenderles fuego. Rías rió entre dientes. No te preocupes. Tienen todo para envidiar y tú no tienes nada que temer. Rías se acercó a él y se abrazó a su pecho lo mejor que pudo. Ahora, quiero echarme una siesta antes de que lleguen los demás. Así que acomódate y descansemos un poco. Como siempre, el trabajo aburrido me cae en las manos. Sona supuso que eso sería lo que pasaría cuando ella y Rías idearon este pequeño evento. Como la heredera Citri con más experiencia en organización, era experta en la gestión de eventos, ya fueran festivales, competiciones o clases, según el caso. También era bastante satisfactorio estar a cargo de semejante reunión, una oportunidad para evaluar cómo se sentían algunos de los demonios de su generación sobre las futuras ambiciones de Sona. Si podrían ayudarla a lograr ese objetivo o ser obstáculos que evitar. ¿De verdad deberíamos estar presentes, Sona?, preguntó Tsubaki, como siempre, la primera en romper el hielo. La que se sentía más cómoda expresando sus pensamientos. La que se adaptaba más rápido a las nuevas circunstancias. Se consideraría descortés que los recibiera sola. Esta es una reunión oficial. Si los hubiera conocido sola, no sería diferente a tomar a un estudiante aparte para conversar en el pasillo. Había cierto orden en cómo debían hacerse las cosas. Tomarse el tiempo para consolar a los invitados y reconocer su talento demostrando su propia habilidad.
A la mayoría de los jóvenes demonios no les gustaba especialmente, pero se esperaba que los herederos de los 72 pilares mantuvieran ciertas tradiciones desde muy jóvenes. Entonces, Kaichou, es por eso que todos estamos en esta posición. Sagi, sin embargo, estaba visiblemente nervioso. Sí. Desafortunadamente, tú, mi nobleza, tendrás poco que hacer aparte de servir té y galletas, pero será una excelente muestra del comportamiento y el decoro que se espera de ti en el futuro. Asintió firmemente al joven. Claro que sí, si esperas convertirte en un demonio de clase alta. Ah, ¿sí? Lo pienso, pero es que... Sagi dudó. Tenemos tiempo antes de que lleguen. Di lo que piensas. Bueno, de verdad fue buena idea involucrar a Youdou en todo esto. Me cae bien y es bastante tranquilo, pero por lo que dijiste, se supone que es un completo no por aquí, ¿verdad? No nos vamos a meter en problemas. Sona hizo todo lo posible por no soltar una carcajada. Problemas sería decirlo suavemente, Sagi. Tenemos en nuestras manos lo equivalente a una granada. Pero alguien más puede quitar la anilla en cualquier momento. Cualquier inconveniente, cualquier imprevisto, cualquier desaire contra Youdou, por improbable que sea, puede estallarnos en la cara. Era una apuesta arriesgada en el mejor de los casos, un suicidio político en el peor. ¿Para qué pasar por todo esto entonces? Porque Rías y yo ya estamos en terreno inestable. Sona extendió la mano por encima del escritorio y tomó una pequeña y delicada taza de té aromático. Independientemente de la reputación y los elogios personales de nuestras familias, los problemas en Kuo nos han dejado a ella y a mí con una lamentable mancha en nuestros registros. Dio un sorbo a la bebida y sonrió. Tal es el desafío que enfrentamos ahora. Ser maldecidos por un hereje, obligados a capitular ante un rey demonio no una, sino 2 veces, permitiendo que la ciudad fuera maldecida e incluso rompiendo el tabú de colaborar con los agentes de la iglesia. Solo los parientes de los satanes podían permitirse tal debilidad. Otros demonios no se atreverían a decirlo en voz alta, pero sus registros no pintaban muy bien. Incluso si uno pudiera atribuir los problemas a un campeón y, por lo tanto, fuera de su control, eso no significaba que otros los disculparan. ¿Qué, queridos hijos, es lo que más desean los demonios? Se oyeron murmullos entre sus nobles, hasta que los lentos y rasposos pasos de su nueva torre silenciaron las discusiones. Poder. Sus labios se separaron ligeramente, sus afilados caninos brillaron, y el licántropo se tensó y se relajó. Necesitaba un momento para dejar de lado la pura anticipación que parecía estar experimentando. Lo siento, Loup, que hayamos tenido que reprogramar el entrenamiento con Issei. Puedo esperar. Finalmente, el lobo demonio se relajó por completo y Sona sintió. Tienes razón. Y los demás pueden intuir por qué importa el campeón, Así que trajiste a Issei Youdou aquí como una demostración de fuerza. Tsubaki fue la que lo captó enseguida, como solía ser. Si tienes influencia, deberías usarla. Dejando su taza vacía, Sona entrelazó los dedos y se inclinó hacia adelante en la silla. Sus codos no hicieron ruido al apoyarlos en el escritorio de Sequoia. Aunque sea insignificante, a Issei no le importó visitar a sus amigos y, para él, todo esto es solo un divertido viaje familiar para las vacaciones de primavera. Era un farol, por decirlo suavemente. Pero uno en el que estaba segura por 2 razones. Principalmente, que sus hermanos, sin duda, las protegerían a ella y a Rías de cualquier consecuencia física por fallar. Segundo, que el propio Issei estaría dispuesto a hacer lo que fuera para protegerlas también. De verdad, no necesita hacer nada. Nuestra capacidad para traerlo aquí ya es una gran declaración. ¿Sabes? Pensé que ustedes, los demonios, estarían mucho más tranquilos que Hades. Orcus se rascó la mejilla, reclinándose en el sofá de Sona y apoyando los pies en la mesa frente a ella. O al menos habría menos planes que sortear. Y siempre eres libre de irte. Las gafas de Sona brillaron a la tenue luz de la lámpara de gas de su estudio. Nuestro trato está casi cerrado. Sonrió Venia, pues la caballero no necesitaba nada más para expresar sus verdaderos sentimientos. Para nada. Me dijiste que conocí al chico que te gusta, y si cuidas de mi madre, eso es todo lo que se necesita para comprar mi guadaña por los próximos 100 años. Bien.
Odiaría que nuestro viaje de entrenamiento hubiera sido en vano. Reclutar individuos tan poderosos le había llevado casi un mes entero. El mismo tiempo que Sona había dedicado a su tutoría. Y aunque su hermana no había necesitado mucha convicción, eso significaba que Sona había pasado más tiempo buscando nuevos miembros guerrillas. Pero era una necesidad. Necesitaba poder estar a la altura de su mejor amiga. O, al menos, plantarle cara. Convertirse en subordinada de un Gremory no era malo después de todo, pero eso no significaba que Sona quisiera perder contra Rias. Así que este era el juego en el que ambas participaban, ambas poniendo de su parte. Podrían convencer al resto del inframundo de que Youdou tenía intereses creados en los demonios que administraban su territorio. Descubrirían la reputación del campeón y reconocerían su carácter apacible. Bastaría con unas cuantas preguntas directas de alguien lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el rey demonio de Japón no era una amenaza activa, al menos no de la forma habitual, lo que los trajo de vuelta a ese momento. Tsubaki, su fiel reina, volvió a llenar su taza. La leche, que se oscurecía, adquirió un tono mucho más suave antes de que Sona la bebiera. A un lado, con aspecto algo preocupado, Momo y Ruruko, un alfil y un peón respectivamente, parecían inseguras de lo que vendría después. Reya parecía contenta con seguir su ejemplo, a juzgar por su leve sonrisa y el leve asentimiento que le dedicó a Sona cuando sus miradas se cruzaron. Tsubasa, su otra torre, aún frustrada por los resultados de su entrenamiento, simplemente asintió con fuerza y murmuró el cántico para su espejo en voz baja. Tomoe, por otro lado, se parecía mucho más a Loupi Beni. Casi salivaba ante la idea de poder mostrarle los resultados de su entrenamiento. Después de todo, esperaba superar algún día al caballero de Rias. Y eso la había impulsado a esforzarse aún más. Isagi, bueno, parecía confundido, pero decidido. Quizás el más decidido de todos. Ha pasado demasiado tiempo con Youdou. Aunque fuera un demonio reencarnado, temía que el chico no hubiera asimilado del todo la enorme brecha que lo separaba del asesino de dioses. Aún así, Sona tomó nota mental de programar un rato con él para repasar de nuevo los fundamentos de la jerarquía política de los demonios. Meter la pata ahora podría tener consecuencias nefastas en el futuro. Más aún ahora que se les acababa el tiempo. Nuestros invitados han llegado. El comentario silenció la sala de inmediato, interrumpiendo por completo la conversación de su nobleza. Quizás demasiado dramático, pero esta sería su primera vez interpretando el papel, así que era bueno que se lo tomaran en serio. Permítanme. Tsubaki, la de mayor rango entre ellos, tomó la iniciativa. Caminando hacia la puerta, dedicó unos escasos segundos a recomponerse, mientras la reina salía a recibir a sus posibles visitantes. Sona imitó la acción, respirando hondo para calmarse. Debería haberle pedido a Rias que me dejara recibir a Youdou. Tener un rey demonio cerniéndose sobre ellos habría sido bastante tranquilizador en ese momento. Solo que en cambio, Sona se enfrentó a las tres figuras que seguían a su reina. Tsubaki, la imagen de la elegancia y el aplomo, los guió hacia adentro. Tres herederos. No estaba mal. Conseguí arrebatarle uno a cada lado. Eso está bien. Entonces, ¿dónde está el asesino de dioses? Arqueó una ceja. Ni siquiera vas a saludar, Saibaorg Bael. El idiota musculoso echó la cabeza hacia atrás y rió. Vamos. Solíamos jugar juntos. Y además, sabes que puedes llamarme sin problema. El demonio castaño le guiñó un ojo y sonrió. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo habría considerado un coqueteo. Pero sabía que así era el carismático joven. Entonces, ¿dónde está? ¿Lo tienes escondido en algún sitio? ¿Vas a hacer que salga de un armario y se ponga a llorar? Espero que no. Nuestro amable anfitrión tiene muchos mejores modales. Seikabira Agares hizo una reverencia, dejando caer un mechón de su larga melena rubia hacia adelante. La casa Agares agradece a la casa Citri la invitación. Y a la casa Gremory su exuberancia. Sona deseó poder poner los ojos en blanco ante la excesiva etiqueta. Sabía que la rubia también la estaba tomando el pelo. Sí, sí. Nos alegra mucho estar aquí. Y ahora, vamos a verte jugar con un montón de niños. No es mi estilo, ¿sabes? Diodora Astarot le dedicó una sonrisa empalagosa.
De esas que casi gritaban que estaba furioso por dentro. Interesante. Y además usa corrector. En la cara y el cuello. Vaya, vaya. ¿Qué habrá pasado? Para nada. He oído que Milikas Gremori va a ser uno de sus alumnos. Cyborg se golpeó la palma de la mano con el puño. Y he oído que el pequeñín ya es tan fuerte como su madre. Tendré que ayudarle a subir aún más. ¿Acaso luchar y entrenar era lo único que tenía en mente este hombre? He aquí el futuro de la raza demoníaca. Al considerar el panorama político actual del inframundo, uno podría resumir la mayoría de los grupos y posiciones en 4 clasificaciones básicas. Reformistas, aquellos que seguían los edictos de los nuevos satanes y a menudo impulsaban cambios radicales en la vida del inframundo. Estaban a la vanguardia del desarrollo y la diplomacia, con el objetivo de crear un panorama más interconectado entre los propios demonios y el mundo más allá de sus fronteras. Tanto Citri como Gremori encajaban en el perfil, como partidarios directos de los satanes actuales. Debe hacer esto cada vez que nos reunimos, Lord Bael. Reprendió Sekvaira con ligereza, pero no pasó de ahí. Como neutral, algunos podrían considerarla una oportunista. Una amiga que solo velaba por sus propios intereses. Eso no la hacía diferente a la mayoría, pero significaba que las lealtades y las amistades a menudo se ponderaban por igual frente a otras opciones más rentables. Gremori ni siquiera está aquí. Supongo que tiene las manos ocupadas entreteniendo a esa abominación suya. Luego estaban los tradicionalistas como Diodora. En marcado contraste con su propia familia, el joven se declaraba a favor de causas relacionadas con la protección de la historia y la nobleza de los demonios. Estás siendo muy franco para ser alguien que llegó a última hora, Astaroth. El joven sonrió con malicia ante la intervención de Agares. Bueno, algunos estamos realmente ocupados. No todos tienen tiempo que perder como tú, Agares. Tuve suerte de que mi agenda se despejara inesperadamente. Esperaba participar en esta reunión. Para reunirme con un rey demonio. Tú. El rubio claramente no se lo tragó. ¿Qué puedo decir? El demonio se encogió de hombros. Después de todo lo que he oído sobre él, diría que podríamos llegar a ser buenos amigos. Sona lo dudaba mucho. Aunque a primera vista parecía de voz suave y apacible, Diodora Astaroth no era de los que se daban aires a menos que lo sintiera necesario ante los espectadores. Dado que solo eran ellos 4 y ninguno de los presentes tenía una posición superior a la suya, el chico podía provocarlos a su antojo. Siempre y cuando no le dé a la familia Astaroth motivos para reemplazarlo, claro está. El joven se mantuvo franco. Y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por cualquiera a quien no respetaba o que no lo mataría por hablar fuera de lugar. Por eso evita el contacto visual con Sairaor. Quien era, dicho claramente, un musculoso. Y si uno pensaba que se parecía en algo a un neutral o un tradicionalista, se equivocaba. Individualismo extremo, el punto de ser imposible saber qué quería cada persona más allá de establecer su derecho a tenerlo en función de su fuerza. Es decir, siempre y cuando fueras lo suficientemente fuerte como para respaldar tus reivindicaciones e impulsar tu agenda, defenderían tu derecho a hacerlo hasta que uno de ellos decidiera desafiarte solo por diversión. Para decirlo sin rodeos, los Gremori no solo acogen al God Slayer y a su familia, sino que también se toman su tiempo para entrenar y ponerse a prueba con él. Sona se giró hacia Cyborg y sostuvo su mirada. Y sí, justo como te imaginas. Sospecho que encontrarás a tu primo mucho más dispuesto a enfrentarse a ti la próxima vez que se vean. Ria se había vuelto un poco obsesiva con eso últimamente. No es que Sona la culpara, ella misma estaba tomando medidas para fortalecerse a sí misma y a su propio grupo. Pero había algo más en lo que hacía la pelirroja. Algo que no podía identificar. Y la preocupaba. Entonces simplemente intentar igualarla y enfrentarme al rey demonio yo misma. Sería un ejercicio enriquecedor, como mínimo. Solo Cyborg Bael vería enfrentarse a un campeón y como una especie de oportunidad educativa. Quizás, espero que no te importe si te dejo las demostraciones. Miedo de tu propio perro, Citri. La sonrisa de Diodora se transformó en una mueca de desprecio. También va a ensuciar tu alfombra. Sería una tonta si no lo hiciera. Sekavira, al menos, lo igualó y salió en su defensa.
Pero este no era el foro más adecuado para resolver sus diferencias. Y tenía una cosa más que hacer antes del campamento. Solo queda un asunto por resolver. Deslizando varios rollos de pergamino por su escritorio, Sona sonrió con suficiencia. Tendrás que conseguir que tus padres firmen un permiso. Todos los demás reaccionaron con cierta incredulidad, pero ella tenía la respuesta perfecta. Este era un campamento de entrenamiento para jóvenes demonios, no para los jóvenes demonios. Deberías pedirle a Lord Sekram que lea la letra pequeña de sus invitaciones en el futuro. Eso al menos los tranquilizó, excepto a Zairaor. Parecía inquietantemente ansioso. El cuerpo de Koneko pareció estallar, su piel se tensó mientras sus músculos se flexionaban con la fuerza suficiente para romper acero y hormigón, sin mencionar tendones y huesos. La patada que lanzó fue predecible, pero eso no significaba que fuera torpe. El golpe se arqueó al instante mientras ella estiraba las caderas y las piernas para el golpe. Inclinándose hacia adelante para el golpe, no fue hasta que golpeó la guardia de Issei que el ataque finalmente se consolidó. Cuando él levantó los brazos, deteniendo la patada de lleno, ella bajó el talón y arrastró todo su cuerpo hacia adelante. En un movimiento similar a una patada de tijera, levantó el otro pie y lo rodeó con la entrepierna. Él respondió levantando una rodilla, una guardia bastante simple para un principiante como él, y recibió también el segundo golpe. Pero eso no detuvo la pequeña potencia. Con ambas patadas fallando, se impulsó, ganando casi una docena de metros de distancia. La chica, de hecho, voló por todo el ring y apenas logró agarrarse a uno de los pilares que delimitaban su combate. Pero esto también parecía ser parte de su plan. Aprovechando esto para rebotar hacia adelante, dio 3 zancadas, superando la distancia que la había derribado, y atacó con otra patada anunciada. Avanzando, hizo como si fuera a lanzar una patada lateral. Issei, listo para ello esta vez, se dispuso a agarrar su pierna y a aplicarle otra llave. Y esta vez ningún comentario sobre cómo la había derribado la iba a liberar. Pero no repitió lo que dijo. Pisando fuerte, apuntando directamente a su empeine, el luchador se lanzó a su ataque mientras le asestaba un puñetazo tremendo. Uno que se fue directo a la barbilla. Por supuesto, no era lo suficientemente rápido para igualarla. No mientras no estuviera potenciado. Pero en lugar de recibir un golpe en la barbilla, el campeón se estrelló la cabeza contra el puño de la torre. Un cabezazo es mejor que un puñetazo, ¿verdad? Hubo una explosión de sonido y viento cuando sus ataques se encontraron, su puño rebotó y se llevó a Koneko, mientras que Issei salió volando. Resultó que la superfuerza y una mala postura hicieron que la palanca se convirtiera en una madre de los demonios. Pero la batalla estaba lejos de terminar, ambos luchadores recuperando su hazaña y listos para enfrentarse de nuevo. Solo que... ¡achó! Issei hizo una mueca. Casi se golpeó la cabeza contra el suelo con ese golpe. Lo que probablemente habría roto el suelo del patio. Algo por lo que no quería tener que pagar. Sería demasiado vergonzoso. Alguien debe estar hablando de ti. Issei suspiró, secándose la cara con una toalla. Después de que la conversación con Rías derivara en convencerla de no contarle a nadie sobre Athena, Issei decidió pasar el resto de la mañana haciendo una rutina ligera de ejercicios al aire libre. Del tipo que le había recomendado su profesor de educación física Minda. No esperaba que la pequeña y poderosa residente se uniera a él. Al parecer, era algo que ella también había estado haciendo desde que se recuperó de la maldición de Daji. Eso espero. Lo último que quiero es resfriarme antes de irnos al campamento. Nunca se había preguntado si Campione podía enfermarse como los humanos normales. Algo que mirar al volver a casa. O para enviarle una carta a Jinhua. Si alguien lo sabía, probablemente sería él o la hermana de Issei. De hecho, hablando de cartas de mi hermanito. Rebuscando en su mochila, sacó el papel de caligrafía cuidadosamente doblado y envuelto y se lo entregó. Por cierto, me pidió que te entregara esto. Bueno, dijo la menos víbora de las víboras. Pero se refiere a ti, Koneko. Encantada. Aceptó la carta debidamente, rasgando el borde del sobre y volcando su contenido al azar en su regazo. Está un poco ansiosa por recibirla, ¿eh? Issei decidió no hacer comentarios mientras la pequeña diablilla la hojeaba, escudriñándola con la mirada como si se sintiera atraída por cada letra.
Estaba tan concentrada que la campeone se preguntó si sería alguna técnica de artes marciales para leer más rápido que Jinhua le había enseñado. Le habría venido bien para estudiar. Entonces, dijo algo interesante. La chica de cabello blanco tardaría un par de minutos en terminar de leerlo todo. Lo suficiente como para que Issei sintiera curiosidad por saber qué quería decirle Jinhua. ¿Iba en serio? O tal vez su amiguita había elegido precisamente ese momento para enviarle una carta de amor. Eso no tenía sentido. Jinhua trataba a las mujeres como si fueran minas terrestres. Inclinándose más, el rey demonio intentó echar un vistazo a lo que decían las páginas, pero la chica de cabello blanco se negó a responder. Demasiado absorta en su lectura. Hola. Tierra Kone. Desafortunadamente para Issei, no estaba listo para cuando la joven se giró y le asestó una rápida patada en la espinilla. ¡Pay! ¿Por qué fue eso? Pervertido. Luego procedió a patearle la otra espinilla. Otra vez. ¡Pay! 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 Saltando sobre una pierna dolorida, Issei no pudo evitar hacer pucheros ante el repentino trato brusco. La carta me lo decía. Y cito. Por participar en actividades inseguras y libidinosas, el honorable anciano será castigado de la siguiente manera durante las próximas semanas. La carta le decía que, Jinhua. Gimió Issei exasperado. Sus ojos recorrieron la experta caligrafía del chico. Porque, por supuesto, el artista marcial le haría creer que se había librado de la reprimenda solo para que otro le aplicara la segunda parte del castigo días después. ¿Tenías que aceptarlo? No. Negó con la cabeza. Pero probablemente te lo merecías si te lo pedía. Ah, interrumpo tu ejercicio matutino. Ambos adolescentes se giraron para mirar al joven que se acercó a ellos, con su cabello rojo carmesí tan inconfundible como sus ojos rojos. Si es así, me disculpo profundamente. Para nada, no te preocupes. Issei miró fijamente al pequeño y engreído luchador. Solo estaba siendo intimidado por un bajito enojado. ¿Acaso Senpai está diciendo que hay algo malo en ser bajito? Koneko, tan inexpresiva como siempre, le revolvió el pelo a Milikas. Pero la matadora de dioses juraría que prácticamente irradiaba suficiencia. Habría un ajuste de cuentas por esto, eso era lo que Issei podía prometer. Pero no delante del sobrino de Rias. No. Nada en absoluto. Además, negó con la cabeza con tristeza. Estoy seguro de que el joven señor acabará siendo tan alto como su padre. Y la pobre Koneko ya no crece más. Eso le valió los primeros puntos del día y su mirada fulminante prometía venganza. Si es una molestia, puedo volver más tarde. Issei sonrió a la pelirroja para tranquilizarla. No hace falta. Ya casi estábamos calentando. Podemos hacer algo por ti. Sería una grosería de su parte ignorar al pequeño, después de todo. Milika se esforzaba por ser un buen anfitrión y probablemente requería mucho coraje salir y hablarle así. Hablar con alguien mayor siempre era estresante. Y ni hablar de un enemigo de tu pueblo. Sí. De verdad estoy aquí para usted, señor Youdou. Ay, mírelo, tan adulto y respetuoso. ¿Por qué no todos los niños pueden ser como él? Issei sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Claro, ¿puedo ayudar en algo? Sí. Yo, Milikas Gremori, te reto a un duelo. Otra vez,